Para personalizar al máximo tu interfaz y tener mayor control, puedes crear cualquier ventana nueva simplemente yendo a una esquina de cualquier ventana de la interfaz y cuando te vas a la esquina te sale como una cruz. Entonces, si clicas y arrastras hacia dentro de la ventana actual, te crea una nueva ventana que puedes dejar la línea donde quieras. Y simplemente clicas aquí y te pones el modo visión que a ti te gustaría trabajar. Y puedes hacer este proceso tantas veces como quieras desde cualquier esquina. Por ejemplo, desde aquí abajo, ahora tiro hacia arriba. Y pongo, por ejemplo, yo qué sé, otro mismo. Que quiero dividir esto también en dos. Pues ahora lo hago desde aquí hacia abajo. O desde aquí hacia izquierda. Y vas haciendo. Y luego, para cerrar ventanas, también lo puedo hacer con las otras, no simplemente con esta. Fíjate, puedo sacar una desde aquí. Puedo hacer esta a la derecha. Y simplemente para cerrar las ventanas, lo que tienes que hacer es, digamos, si quiero que esta se borre, clico aquí y tiro hacia encima. Y se va comiendo las pestañas. Fíjate. Esta quiero que se coma esta, pues hago así. Esta, así tal cual. O si no, lo que puedes hacer también es clicar con botón derecho y primero tienes esto. El swap es para invertir. Te invierte el orden, por si te interesa. Y luego tienes el Join Areas, que es lo mismo. Clicas y te dice, vale, ¿cuál quieres eliminar? ¿Esta o esta? Si quiero eliminar esta, clico y ya está. También lo que puedes hacer rápidamente es clicar con botón derecho y darle Vertical Split, que lo que te hace, te saldrá una línea que donde la dejes te crea rápidamente una división. Y también lo puedes hacer lo mismo con el botón derecho y darle a horizontal. Y es lo mismo. Si yo pongo aquí, me va a dividir esto en dos, o aquí, etc. Fácilmente puedes crear tantas pestañas como tú quieras y luego simplemente las borras, las cierras, etc. Por defecto, cuando trabajamos en Blender y queremos rotar la cámara alrededor de un objeto seleccionado, cuando lo seleccionamos y clicamos en cualquier lugar para rotar la cámara, no lo hace desde el objeto, sino que lo hace desde donde hemos seleccionado. Es decir, no podemos ver, por ejemplo, detrás de ese objeto. Entonces, esto es muy molesto a la hora de trabajar, porque nos oculta los objetos, mueve la vista de una forma extraña. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para que, al seleccionar el objeto, la cámara gire sobre el objeto? Es muy fácil. Simplemente te vas en Edit, Preferencias, te vas en la pestaña de Navegación y activas esta opción. Clicamos Orbit Around Selection, es decir, orbitar alrededor de la selección. Una vez lo has clicado, no te preocupes que se te va a guardar para siempre cuando abras Blender. Y ahora, cuando cliquemos un objeto, da igual donde cliques para rotar la cámara, el objeto siempre estará centrado y estaremos girando sobre el objeto, pudiendo ver las otras partes y no teniendo movimientos no deseados. Clico otro objeto y es lo mismo. Por tanto, es una forma mucho más fácil y cómoda de trabajar. Eso sí, solo funciona cuando seleccionamos un objeto. En el momento que no lo seleccionamos, por ejemplo, clico aquí y giro, lo hace de forma diferente. Pero al menos cuando ya selecciones un objeto, podrás trabajar de una forma mucho más fácil y podrás hacer un zoom, etc. Así que nada, actívalo y te prometo que será un antes y un después. Cuando trabajamos con la cámara en Blender, para luego hacer nuestra exportación, si le damos a 0, podemos ver el punto de vista de la cámara. Bien, pero si, por ejemplo, yo quiero cambiar rápidamente la cámara y quiero que tenga, yo qué sé, por ejemplo, este punto de vista, claro, si le doy a 0, vuelve al punto de vista anterior. ¿Cómo puedo mover la cámara rápidamente para que tenga este punto de vista? Es muy fácil. Simplemente pones el objeto medio y le das a Control, Alt, 0. Y de repente te marca la cámara en ese punto de vista que tenías puesto. Fíjate, si aprieto 0 para salir, podemos comprobar cómo la cámara se ha puesto delante. Por lo tanto, una forma muy rápida de mover la cámara, sitúas el objeto, Control, Alt, 0 y ya lo tenemos. Y luego recuerda que si quieres ajustar un poco la cámara, simplemente tienes que activar la opción de View de esta casilla. Y eso te permite que cuando estás dentro del modo de la cámara, si clicas con la rueda ratón, te permite reajustar rápidamente con el zoom, con los ajustes normal de moverte dentro del viewport, pues ajustar el ángulo. En Blender hay muchas palabras nuevas que a veces aprendemos y sabemos lo que hace, pero no nos acordamos dónde está, en qué ajuste, en qué pestaña. Para encontrarlo rápidamente, tenemos aquí un buscador para no perder el tiempo. Por ejemplo, si yo pongo un sistema de partículas y me acuerdo que había una opción para apagar la gravedad y se llama Gravity, pero ahora no me acuerdo dónde está porque hay muchas pestañas, pues simplemente escribo aquí Gravity y te lo demuestra rápidamente.
Es decir, te resalta en blanco y todo lo demás te lo pone de color gris. Así rápidamente encuentro la opción, toco el ajuste y ahora ya he aplicado ese cambio. Así que recuerda que fácilmente tú puedes buscar cualquier ajuste con esta lupa dentro de la sección de pestañas, de las propiedades y todo lo que te viene en Blender. ¿Sabías que en Blender puedes cambiar rápidamente un ajuste de rotación, escala, etcétera, con el teclado numérico sin tener que clicar aquí? Mira, por ejemplo, si quiero poner esto en 45 grados en la rotación del eje rojo, haría R, aprieto la X para rotarlo únicamente en este eje, y para ponerlo exactamente en 45 grados, simplemente con el teclado numérico pongo 45. Y se me ha fijado en ese número. Y lo podemos comprobar en la esquina superior, que te pone 45 grados. Es más, si lo quieres borrar, puedes borrarlo y poner, por ejemplo, 180. O, por ejemplo, borro 90. Así que rápidamente pones la rotación, la inclinación que tú quieras, le das OK y ya está. Por ejemplo, si quiero que esto esté mirando hacia aquí, aprieto R, la rotación de la Z y pongo, por ejemplo, 90 grados. ¿Que quiero que sea al otro lado? Puedo poner incluso borrar menos 90. Así que rápidamente es una forma de rotar los objetos y cambiarlos sin tener que tocar los ajustes desde transformación. Cuando queremos borrar la mitad de un objeto en Blender, como por ejemplo esta esfera, lo que haríamos es eliminar parte de sus caras. Por lo tanto, iríamos en Edit Mode con tabulador, pondríamos una vista frontal, dándole al 1, por ejemplo, y seleccionamos, por ejemplo, esta parte de aquí. ¿Qué pasa? Que si tú ahora le das a suprimir, no vas a borrar toda la mitad. Fíjate, si yo muevo la cámara, solo hemos seleccionado esa parte. Por lo tanto, si le damos a suprimir, ¿qué va a pasar? Que solo nos borra esa parte. Por lo tanto, no es muy práctico. ¿Cómo podemos hacer para que seleccione todo de golpe? Para ello volvemos a darle a 1 y el truquito es simplemente darle al modo Wireframe, que te permite ver a través del objeto. Entonces, cuando estás en este modo, ahora sí que si seleccionamos esta mitad, fíjate, al mover la cámara, ha seleccionado la parte trasera. Por lo tanto, si le damos a suprimir, ahora sí que nos borra todo eso. Si volvemos en el modo normal, lo podemos comprobar. Así que es una forma mucho más rápida de borrar las partes de un objeto cuando no puedes ver a través de ello. Te voy a enseñar otro truco que te va a encantar para borrar secciones, anillos de una figura. La seleccionamos, volvemos en Edit Mode con tabulador y lo que podríamos hacer es seleccionar la herramienta de caras. Por ejemplo, si quiero borrar todas estas caras, podría hacer así, con Shift, ir clicando una por una, o ir sumando, o como antes, poner Wireframe e intentar hacerlo bien de manera frontal. Es decir, hacer así, más o menos, y borrarlo. Vale, hay una forma mucho más fácil, créeme. Simplemente, cuando seleccionas una cara, aprieta la tecla Alt, y de repente te va a seleccionar un anillo. Fíjate, aprieto Alt, y de repente me selecciona ese anillo o este. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia para elegir uno u otro depende del lado que estés más cercano. Es decir, si yo cuando clico con Alt estoy cerca de aquí o cerca de aquí, me va a seleccionar el anillo de forma horizontal. Fíjate. Por lo tanto, si doy a suprimir, me borraría eso. Si quiero que sea la parte de arriba, simplemente cuando selecciono con Alt, tengo que estar aquí encima o aquí, bueno, cerca. Fíjate. Entonces, rápidamente, yo puedo borrar, por ejemplo, este anillo, le doy a suprimir, y ya tengo eso cortado. Puedo hacer lo mismo aquí, selecciono, suprimir y cortado. También lo que puedes hacer es con las aristas. Es decir, si tú seleccionas la herramienta arista o los vértices, es lo mismo. Si quiero seleccionar todas estas aristas y cerrar esto, hago Alt y clic, lo tengo todo seleccionado y ahora, por ejemplo, lo puedo cerrar. ¿Cómo? Con la tecla F de Fill, de rellenar. Le doy a Fill y me lo cierra. Y ahora selecciono esto con Alt y le doy a Fill. Y ya lo tenemos. Y esto igual, Alt, Fill, Alt, Fill. Y rápidamente hemos hecho esta figura. Cuando trabajamos en modo de vista sólido, es decir, donde vemos los objetos de color gris, sin material ni render, podemos hacer un truquito para resaltar las aristas de la geometría de nuestros objetos. Es decir, que tenga un mayor contraste para nosotros ver bien dónde está cada cara, cada esquina, cada vértice. Para ello, simplemente recuerda que es únicamente en esta opción, en modo de vista sólido, abrimos esta flechita y activamos la casilla Cavity. Fíjate la diferencia al activarla. De repente, nuestra geometría está mucho más resaltada. Por lo tanto, podemos apreciar con mayor detalle cada sección.
de todos los objetos que tengamos en nuestra escena. Eso sí, esto solo sirve para ti, para ver bien la diferencia, porque cuando vayamos al render no se va a ver así, simplemente es para el modo sólido. Recuerda que es activar Gravity, mirar antes y después. Para cambiar la posición del median point, que es este punto que tiene central cada objeto de color naranja, que sería equivalente al anclaje en After Effects, que sirve por ejemplo para las transformaciones. Por ejemplo, si hago escala, se hace desde ese punto, o la rotación. Entonces, para cambiar la posición del median point, tenemos que entrar en Edit Mode. Apretamos tabulador, ponemos una vista frontal o lateral con el número 1, por ejemplo, y ahora si aprietas la G y mueves tu figura, te das cuenta que el median point está quieto. Por lo tanto, donde pongas tu figura, se va a quedar quieto. Es decir, mira, si quiero ponerlo abajo, para hacerlo en el eje de arriba, superior, es decir, la Z, aprieto la Z. Entonces subo esto y recuerda que si aprietas la tecla Control, te hace como escalas, como saltitos. Por lo tanto, lo dejo justamente ahí. A ver, un segundo. Así, si no aprietas la tecla Shift. Y ya lo tenemos. Salgo de tabulador y lo tengo justamente ahí en medio. Por lo tanto, ahora cuando hago una escala, se me hace desde ese punto. Incluso una rotación. Y si rápidamente lo quiero poner arriba, pues hacemos lo mismo. Tabulador, aprieto el 1, aprieto la G y bajo esto y lo pongo ahí. Si quieres ser más específico, haces un zoom y lo haces pues más perfecto. G, Z, ahí lo tenemos. Salgo y ya está. Fíjate la diferencia ahora al aplicar cualquier animación. Y para acabar te quiero dar un consejo y un truco. El consejo es que cuando estás practicando en Blender, sea porque estás probando por tu cuenta, estás haciendo un tutorial, sea de partículas, de Geometry Nodes, lo que sea, te recomiendo que, aunque no lo publiques, aunque no lo exportes, aunque no lo acabes, que te lo guardes dentro de una carpeta de proyectos de Blender. ¿Por qué? Porque en un futuro posiblemente te gustaría recordar qué hiciste, qué combinación tocaste para hacer ese diseño, ese sistema de partículas, esos Geometry Nodes. Entonces es muy práctico volver a proyectos antiguos y repasar lo que has tocado. Ese es el consejo. Y el truco es que te voy a enseñar cómo previsualizar esos proyectos sin tener que abrirlos. Para ello, normalmente cuando abrimos un proyecto dentro de Blender, lo que haríamos es ir en File, Open, aquí hicimos que no queremos guardar, y abrimos la carpeta de proyectos. Por ejemplo, esta es mi carpeta de proyectos antiguos donde hago prácticas o tutoriales y yo le pongo un nombre y siempre es .blend. ¿Qué pasa? Que estos nombres no me dejan ver cómo es el proyecto. Me puedo hacer una idea, depende del nombre que he puesto, pero no puedo ver qué estaba haciendo. Por tanto, lo que tengo que hacer es clicar encima, por ejemplo, clico en esta y más o menos, vale, digo esto que estaba haciendo, esta animación, vale, perfecto. Pero si yo quiero ver este dibujo sin tener que abrir el proyecto, hay una forma de hacerlo que es un truco que te quiero enseñar. Para ello, vamos igual, Open, y en vez de verlo así, clicamos aquí arriba. Este es el icono. Si clicas aquí, de repente, los proyectos, mira cómo se van a ver. Te muestra una preview de los proyectos. Así fácilmente, aparte del nombre, te puedes hacer una idea de lo que estabas haciendo en ese proyecto. Dices, vale, aquí está haciendo una icosfera, aquí una Game Boy, aquí las partículas, ¿ves? Justamente lo que estamos haciendo ahora, bueno, lo que has visto, aquí se puede ver. Aquí está haciendo otra cosa, aquí un planeta, etc. Por ejemplo, digo, vale, este es el proyecto que está haciendo con Geometry Nodes, bla, bla, bla. Entonces, si sé que es este el proyecto que quiero abrir, clico 2 veces y ya está. Aquí tenía que ponerlo en un segundo. Así. ¿Ves? Ya lo tenemos. Así que te recomiendo que actives esa pestaña Open y siempre lo tengas por defecto. Y rápidamente en un futuro dices, es que no me acuerdo cómo hice esa combinación de Geometry Nodes para hacer esa espiral. Pues vamos aquí, abro y digo, vale, ya me acuerdo. Mira, pim, pam, ya lo tengo. Así que nada, este es el truco, te recomiendo que practiques, que te guardes todo lo que hagas y te prometo que si vas aplicando estos pequeños trucos en tu flujo de trabajo, poco a poco irás mejorando y te irás sintiendo más cómodo. Por cierto, antes de acabar, te quiero dar un consejo extra. Si crees que no se te da bien Blender, que eres malo, o After Effects, o Photoshop, o cualquier otra habilidad que acabas de empezar, sea un idioma, bricolaje, un negocio, ponerte en forma, lo que tú quieras. Si te falta inspiración y crees que no se te da bien, que no vales para ello, estás equivocado. Te voy a dejar un vídeo al final de este tutorial que lo he creado para un nuevo canal mío, que podéis seguirme si queréis, que en ese vídeo te voy a explicar el por qué la gente suele abandonar.
por qué comete esos errores de pensar que no es bueno. Así que te recomiendo que te lo veas, que te lo voy a dejar al final del vídeo y te prometo que te va a hacer pensar y posiblemente te va a dar ese empujón que necesitas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora te toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva y si tienes cualquier duda me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas en mi canal donde aprenderás otros tutoriales sobre After Effects, Blender, Premiere y muchos más programas sobre animación, edición de imagen y vídeo. Un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.